Muy buenas tardes. Damos inicio a esta audiencia desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación del derecho a la seguridad ciudadana en República Dominicana. Estamos muy agradecidos por la presencia aquí de los representantes del digno Estado de República Dominicana y también por los peticionarios, a quienes agradecemos mucho que hayan pedido esta audiencia y esperamos que sea una reunión muy fructífera. Como relatora de país, acabo de tener un viaje a República Dominicana, así que con muchísimo gusto estaré acompañando estas deliberaciones. Vamos a dar 20 minutos entonces a los peticionarios, si pueden comenzar. Gracias. Muchas gracias, señora comisionada. Señor comisionado, le agradecemos por darnos la oportunidad de presentar este tema y además compartirlo con el Estado Dominicano. Valoramos de manera especial la asistencia del Estado Dominicano y su disposición al diálogo con la sociedad civil ante este foro. Los exponentes, las personas que estamos aquí presentes, representamos a 32 organizaciones de la sociedad civil. Entre los presentes se encuentran Cristian Jiménez, de la Fundación Comunidad de Esperanza y Justicia, Genaro Rincón, de la Organización Derechos Vigentes, Cándido Simón y Remigio Níbar, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Desiree del Rosario, del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, y Chiara Liguri, mi colega, y quien les habla, Renzo Pomi, de Amnistía Internacional. En esta audiencia nos proponemos alcanzar dos objetivos. El primero es poner a la Comisión en conocimiento de la situación de inseguridad ciudadana en la República Dominicana, especialmente agravada por las actuaciones de la propia Policía Nacional. En segundo lugar, pretendemos utilizar esta audiencia como mecanismo para abrir un diálogo con el Estado que permita a la sociedad civil participar en el establecimiento de políticas públicas de seguridad ciudadana en el marco del respeto de los derechos humanos. Si usted me permite, le pasaría la palabra a mi colega Cristian Jiménez. Muchas gracias. La seguridad ciudadana repercute en el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad personal, según lo ha establecido esta misma comisión en su informe de 2009. El Estado Dominicano tiene la obligación de respetar y garantizar la vigencia efectiva de estos derechos, suprimiendo las malas prácticas de sus órganos. Desafortunadamente son muchos los factores que impiden que el derecho a la seguridad sea garantizado en la República Dominicana. En el último decenio, los índices de delitos violentos han aumentado en gran parte debido al aumento del tráfico de drogas, la proliferación de las armas de fuego y la creciente desigualdad social. En la población se expresa un sentimiento generalizado de inseguridad y miedo a la criminalidad y la desconfianza en la Policía Nacional. En una encuesta realizada por Barómetro Latinoamericano en el año 2010, consta que más del 70% de las personas encuestadas declararon sentirse menos seguras que hace 5 años. Esta situación de percepción de inseguridad, combinada con los elevados niveles de desconfianza en la Policía Nacional, ha motivado un número creciente de personas que emplean agentes de seguridad privada y se dotan de armas de fuego. Cada día mueren un promedio de 4 personas en nuestro país, a consecuencia del uso de armas de fuego. La proliferación de armas se ha dado sin que el Estado pudiera establecer mecanismos para hacer frente a este problema. Otro grave problema sobre la seguridad los constituyen sin lugar a dudas los feminicidios, que están estimados en por lo menos 200 mujeres asesinadas por año. Estos son un síntoma grave de altos niveles de violencia contra la mujer. Desde 2010 al 2012 se registraron 111.000 agresores contra la mujer. Los distintos planes de seguridad han ignorado esta situación, atribuyendo a delitos pasionales y no a un grave problema de seguridad que compromete la responsabilidad del Estado de actuar con debida diligencia para eliminar la violencia contra las mujeres. La principal respuesta del Estado al problema de los crecientes niveles de criminalidad y violencia ha sido la adopción en 2008 de un programa Barrio Seguro, aunque por muchos años fue presentado como la respuesta a todos los problemas de seguridad. Sin embargo, el mismo presidente
Danilo Medina, lo reconoció en su discurso de 100 días como una de las experiencias que no ha dado resultados esperados. En realidad, la verdadera respuesta que el Estado dominicano ha dado al problema de la criminalidad y de la violencia es la aplicación de una política de mano dura, resultante en excesos por parte de los agentes del orden público y respetando los derechos humanos y ocasionando que de enero de 2005 a septiembre de 2012 murieran 2.561 personas por manos de la Policía Nacional. La misma institución que debería proteger los ciudadanos se ha convertido en una de las principales causas de muertes violentas. Las muertes violentas por policías representan el 12% de todas las muertes violentas registradas cada año. En los últimos 5 años, estas acciones constituyen la tercera causa de muertes, estando solo por debajo de riñas y el robo violento. La policía generalmente se refiere a estos homicidios como intercambios de disparos. En realidad, investigaciones de nuestras organizaciones, de los medios de comunicación y hasta de la Procuraduría General han demostrado que en muchos casos estas muertes han sido motivadas por un uso excesivo de la fuerza y en algunos casos han representado ejecuciones extrajudiciales. Se conocen casos de personas asesinadas a quemarropa mientras estaban desarmadas, a veces implorando piedad y en presencia de miembros de sus familias. La policía continúa estando involucrada en incidentes donde civiles resultaron seriamente heridos o mutilados. También la represión violenta de manifestaciones es práctica habitual que ha resultado en muchos casos de muertes de manifestantes desarmados o transeúntes. Justo anoche, 11 de marzo, un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana, organizados en un movimiento reconocido, que acampaba en vigilia reclamando sus documentos de identidad nacional frente a la Junta Central Electoral, fueron víctimas de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Asimismo, el abuso físico de detenidos, más comúnmente las golpizas y el uso de modalidades diferentes de torturas para obtener confesiones de sospechosos, continúa siendo una práctica difundida. Tenemos casos documentados de personas que se han quedado discapacitadas como consecuencia de estas prácticas. También se han registrado desapariciones forzadas, como la de Juan Almonte, desaparecido el 28 de septiembre de 2009, después de haber sido supuestamente arrestado por la policía. Por lo que a la investigación de estos abusos se refiere, constatamos que permanece una falta de transparencia, sobre todo cuando hay denuncias por parte de las organizaciones de la sociedad civil y clamor de la opinión pública. El jefe de la policía procede designando comisiones para investigar las supuestas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, hay una falta de transparencia sobre los resultados de estas investigaciones. De la prensa dominicana, un reporte constató que 83 comisiones creadas, solo se conoce el resultado del 10%. Entre diciembre de 2012 y enero de 2013 se han creado 11 comisiones, de las cuales hasta el momento se desconocen los resultados. Sí es verdad que en algunos casos las investigaciones de la Procuraduría permiten a los tribunales imponer sentencias condenatorias de policías. Esto en muchos casos no se traduce en la obtención de reparaciones efectivas para las víctimas y la familia. Al momento de dictarse la sentencia, solamente se declara la responsabilidad personal del oficial y no la responsabilidad de la Policía Nacional como institución estatal. En la mayoría de los casos, el oficial se declara insolvente respecto de la reparación civil por daños y perjuicios y las víctimas o sus familias quedan sin compensación efectiva. Los testigos, familiares y representantes de las víctimas y defensores de derechos humanos que denuncian estos hechos se han visto en ocasiones amedrentados por los perpetradores. Muchos casos no se denuncian por miedo a represalias de los agentes policiales. Es importante resaltar que el Poder Legislativo no ha sido receptivo a las solicitudes de la sociedad civil en la propuesta y discusión de la reforma al Código Penal para tipificar los delitos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, apología al odio y crímenes de odio. Han quedado ausentes, aun siendo estos mandatos de convenciones internacionales ratificadas, de recomendaciones y órdenes de sentencias de mecanismos internacionales desde hace más de 5 años. Sumado a esto, han dejado en un letargo de 12 años la elección del Defensor del Pueblo, órgano que serviría para investigar y perseguir los excesos de los servidores y funcionarios públicos, como es el caso de los agentes del orden. Permítame pasar la palabra a Desiree del Rosario. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables comisionados. En tanto se acrecienta la inseguridad
el contexto en que trabajan los agentes policiales es deplorable. Trabajan bajo precarias condiciones que fomentan la corrupción, la criminalidad, la desprotección misma de sus miembros y con esta la incapacidad para salvaguardar los derechos de la población. Según datos publicados en la página web de la Policía Nacional en enero del 2013, el 67% de los policías ocupan los cargos más bajos con sueldos muy por debajo del valor de la canasta familiar en el país. Estos niveles tan bajos de salario son considerados uno de los factores que más contribuyen a que la corrupción y la connivencia con los delincuentes sea tan difundidas en la policía. La mayoría de los policías dominicanos son rasos y cabos con un salario inferior a $153 al mes, más los descuentos. El régimen disciplinario es autoritario, sin reglas del debido proceso y afecta de manera desproporcionada a los miembros de bajo rango. La falta de preparación de los agentes, aunados con débiles mecanismos para asegurar su propia protección, hace que los miembros sean víctimas también de criminalidad en el país. Se estima que del 2005 al 2010 han muerto 354 agentes. Sin embargo, aunque la policía presenta estas estadísticas como índice de la peligrosidad del trabajo policial, no conocemos cuántas de esas muertes se produjeron en servicio. Las difíciles condiciones en que los policías trabajan en muchos casos son parte de que ocasionan las violaciones a los derechos humanos. El presidente actual ha reconocido la necesidad de lanzar un plan global para mejorar la seguridad ciudadana y dentro de este contexto reformar la Policía Nacional. Las organizaciones peticionarias no tenemos conocimiento de cuáles diagnósticos han servido de base para la elaboración del plan y la reforma policial anunciada. Es de subrayarse que una propuesta anunciada por el presidente no ha contado con los aportes de la sociedad civil y que es necesario que esta consulta se lleve a cabo cuanto antes. Expresamos nuestra preocupación porque el gobierno, por un lado, promete reformar la policía y en la práctica violenta los derechos humanos, mientras que por otro lado el Poder Legislativo, que eventualmente tendrá que discutir y aprobar el proyecto, apoya abiertamente los métodos de la Policía Nacional, indicando que fusile y le dé para abajo a los delincuentes, una expresión utilizada en una actividad en el Congreso. Antes de proceder a hacer el petitorio, quisiéramos solicitar su atención para presentar unos videos que fueron recabados de una investigadora periodística en República Dominicana. Yo propongo formalmente el fusilamiento institucional. Oye, tenemos que dar una respuesta contundente a la delincuencia. Dejar de paño tibio y de teoría y de que las sanciones no bajan la delincuencia. Algunas personas mantienen alto en el país y cuando la policía hace fusilamiento a la delincuencia, mi amor, tenemos que ponerlo o del lado de los delincuentes o del lado del cliente. Es hora de separarnos ya. Usted está con los delincuentes, usted está con los hombres de trabajo. Ya no podemos seguir en el país. Ahí vemos el video en la parte. Es una finca de alguien donde estas personas estaban escondidos y la policía los encontró. Podemos oír el audio original. Y aquí ya vemos la persecución de la policía atrás de unos atracadores. Aquí vamos a ver cómo el policía mata fríamente a un ser humano, lo que sea, ¿verdad? Un ser humano. Ahí va. Cuidado. Lo más grande
de eso es que después se ve en la prensa un titular diciendo que un intercambio de disparos, la policía mató a 3 prófugos. Aclarar la situación, qué fue lo que pasó. Con respecto a Tacón, se lo digo sinceramente, a la sociedad dominicana, con toda la responsabilidad del mundo, me gustaría que nos entregue. ¿Para qué, general? Bueno, para nosotros buscarlo. ¿Y para buscarlo con qué fines? No importa, para arrestarlo. Nosotros utilizamos procedimientos de arresto. Pero si él se utilizamos... como quiera lo van a arrestar. Bueno, pero si él no quiere, si él anda desafiando a la sociedad, estuvo preso por un asalto a mano armada, ahora cometió este hecho, llamó y ha mandado mensajes de que a él hay que agarrarlo peleando, bueno, porque no se entregue, ¿verdad? Gracias. Estas son 3 muestras, el de cómo distintas instancias abordan el problema y cómo muchas de las situaciones, esa última persona a la que se refería el jefe policial fue ejecutada. A la luz de estas observaciones y de lo que acabamos de ver, solicitamos al Estado Dominicano comprometerse a dar participación activa a la sociedad civil en la preparación del proyecto de reforma y que indique cuáles mecanismos pretenden poner en marcha para asegurarse que la consulta con la sociedad civil sea genuina y constructiva. Incluir en la propuesta de reforma policial elementos para asegurarse que las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la policía reciban las reparaciones que le corresponde bajo el derecho internacional y bajo el derecho interno. Asegurarse que las políticas que se adoptan en materia de seguridad tengan un enfoque de género, en particular incluyendo la violencia contra las mujeres y los feminicidios como un grave problema de seguridad. Indicar las razones que han obstaculizado hasta la fecha el nombramiento del defensor del pueblo y cuáles medidas se pretenden tomar para asegurar que esta figura sea operativa y su mandato conocido por el público. Honorables comisionados, después de agradecer, además quisiéramos formular 2 peticiones adicionales, el de realizar una visita in loco a la República Dominicana para verificar la situación general de los derechos humanos y de la seguridad, teniendo en particular la consideración presentada en esta audiencia. Celebrar en un año una nueva audiencia de seguimiento sobre este tema para verificar los avances, solicitar al Estado firmar, ratificar y aplicar la Convención Interamericana para la protección de todas las formas contra las desapariciones forzadas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a dar la palabra a los representantes del digno Estado de República Dominicana. Gracias, señora Presidente, honorables comisionados, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores representantes de la sociedad civil, señoras y señores. Históricamente la República Dominicana, en función de nuestra ubicación geográfica y dentro de cada uno de los contextos históricos que le han correspondido en su desarrollo político y social, ha sido considerada como un territorio seguro, donde los ciudadanos han podido desarrollarse dentro de un clima de pleno ejercicio de libertades públicas, sin limitaciones en cuanto a la movilidad de la que deben disponer dentro del territorio nacional. Por esa razón, somos un destino turístico confiable para muchas personas que nos prefieren precisamente por el clima de tranquilidad, de paz y de armonía que reina en nuestro país, el cual siempre ha prevalecido y que en estos momentos mantienen nuestras autoridades. Prueba de ello es que 4.5 millones de turistas extranjeros han visitado la República Dominicana en el año 2012. Esta realidad se ha visto trastornada, como lo decían precisamente los distinguidos representantes de la sociedad civil, en los últimos tiempos, ya que precisamente nuestra posición geográfica nos hace vulnerables para la incursión de grupos delincuenciales organizados, quienes con frecuencia intentan trasegar a través de nuestro territorio sus acciones ilícitas que tienen como destino normalmente naciones industrializadas
y económicamente ricas, lo cual deja tras de sí una estela de violencia que va afectando la paz y la convivencia pacífica en nuestro territorio. Este nuevo estado de cosas ha obligado a que las fuerzas de seguridad pública hayan tenido que elevar de manera exponencial los esfuerzos para garantizar la seguridad interna de la nación y mantener un clima de paz para que nacionales y extranjeros que nos visitan puedan alcanzar sus propósitos con el menor riesgo posible. En los últimos decenios, crímenes como el tráfico internacional de drogas prohibidas y la industria del secuestro no han estado ausentes de la lista de ilícitos que han tenido que ser enfrentados de manera frontal por la Fuerza Pública de Seguridad Pública y con el firme propósito de minimizar su incursión en nuestro territorio, lo cual ha generado niveles de violencia que han merecido la toma de medidas importantes por parte de la política del Estado para contrarrestar sus efectos y evitar su propagación y multiplicación, pero dentro de un clima de irrestricto respeto a las prerrogativas ciudadanas como son los derechos humanos y la dignidad humana. Aún dentro de esta panorámica, la República Dominicana sigue siendo considerada como una de las naciones más seguras del hemisferio y en la que constantemente se toman decisiones de Estado para garantizar los derechos humanos y la seguridad de las personas y su dignidad humana. Este informe tiene como finalidad exponer la situación actual de la seguridad ciudadana en la República Dominicana y ha sido elaborado tomando en cuenta algunas interrogantes que han formulado organizaciones no gubernamentales sobre aspectos que a entender de estas últimas vulneran las prerrogativas ciudadanas y que cuestionan la política del Estado para contrarrestar las mismas. Su estructuración pretende lograr que el lector pueda de manera inteligible comprender su contenido y hacer las reparaciones que sean de su consideración. Es innegable, como lo hemos dicho en esta introducción, que en los últimos años la seguridad ciudadana en la República Dominicana ha sido afectada por la incursión de grupos criminales que han tomado el país como puente de trasiego principalmente de drogas narcóticas, cuyo destino final son las naciones industrializadas y las economías poderosas. Como consecuencia de dicha actividad se generan acciones violentas y enfrentamientos de esos grupos en su disputa por el control de los espacios y en ocasiones frente a la autoridad que tiene la responsabilidad de cuidar de la ciudadanía y de la integridad del territorio dominicano. Quiero decir como nota al margen, señores comisionados, y lo saben los representantes aquí de la sociedad civil, que no somos la excepción, que desde Colombia hasta México, Centroamérica, Jamaica, Haití, República Dominicana, estamos siendo objeto de una agresión y de una verdadera guerra criminal contra la seguridad en nuestros países. Y de eso todos estamos conscientes. Se han producido actos violentos esporádicos que han conmocionado la opinión pública nacional y han trascendido las fronteras de nuestro país, lo cual ha precisado que el gobierno nacional adopte políticas de Estado tendentes a revertir esa imagen que han generado estas acciones delictivas. Como parte de las políticas de seguridad del Estado antes indicadas, a partir del año 2004 se han tomado diversas medidas, dentro de las cuales cabe destacar el Plan de Seguridad Democrática, cuya puesta en marcha tuvo como principal objetivo recuperar la tranquilidad de las zonas y barrios marginados de las principales ciudades del país, que habían visto reducir sus niveles de protección, fruto de la incursión de grupos delincuenciales que les habían tomado como centro de operaciones, aprovechando la debilidad de esos sectores, principalmente de su población joven, que era utilizada como instrumento de esos grupos. Este plan ha venido cumpliendo con los objetivos que se plantearon, reduciendo los niveles de violencia y de delincuencia en las comunidades donde se ha puesto en práctica en sus diversas modalidades, y que, en lo que a la Policía Nacional se refiere, esta participa en el mismo a través de su programa Barrio Seguro, en una acción combinada con otras instituciones del gobierno que ayudan en la elevación de la calidad de vida de los que allí residen.
El programa Barrio Seguro de la Policía Nacional, como parte del Plan de Seguridad Democrática, inició en la ciudad de Santo Domingo y se extendió a otros pueblos del interior, propiciando un acercamiento de las fuerzas policiales con la ciudadanía, mientras que al propio tiempo otras dependencias del gobierno se empeñan en aumentar los servicios dentro del ámbito de su especialidad, lo cual se tradujo en una intervención positiva de esos sectores por parte del gobierno, que fue aceptada y apreciada por sus habitantes. Concomitantemente con el desarrollo del Plan de Seguridad Democrática y su programa Barrio Seguro, la Policía Nacional fue adecuando su estructura orgánica para responder a la necesidad de seguridad de grupos considerados vulnerables, como son las mujeres, niños, niñas, adolescentes, escolares, turistas, entre otros, a los fines de responder a la demanda de seguridad especializada de estos nichos poblacionales, para lo cual previamente se capacitó con los programas apropiados al personal destinado a esas misiones, y hoy en día se pueden apreciar los resultados con la pronta respuesta de la Policía Nacional que está dando a los problemas surgidos en este momento. El Gobierno Central de la República Dominicana, a través del Ministerio Interior y Policía, tomó medidas como el control y horario para la venta y consumo también de bebidas alcohólicas al público en comercios que realizan actividades nocturnas de diversión, lo cual previene actos violentos y consecuentemente la pérdida de vidas en reyertas y accidentes de tránsito. En su discurso a la Nación el 27 de febrero del presente año, con motivo de la conmemoración del 169 aniversario de la Independencia Nacional, el señor Presidente de la República Constitucional, licenciado Danilo Medina Sánchez, anunció, como lo decían aquí los miembros de la sociedad civil, la puesta en marcha del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana como paso previo a un plan integral que como política de Estado se diseña para atacar de manera simultánea la delincuencia y las causas que la provocan. Creo que ese llamado que ha hecho la sociedad civil se corresponde en parte con visitas que han realizado organismos de la sociedad civil e instituciones extranjeras, como lo prueba recientemente que representantes de Amnesty International visitaron al presidente de la República en el Palacio Nacional, licenciado Daniel Sánchez, para ofrecer precisamente una asesoría y cooperación técnica en materia de la reforma de la Policía Nacional. Esta policía, como institución de primer orden para la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales de las personas, ha tomado medidas importantes en procura de que sus miembros cumplan con su función dentro de los parámetros que manda la Constitución Política del Estado, las leyes adjetivas, convenios internacionales de los que es signatario la República Dominicana, a fines de realizar investigaciones administrativas junto a los representantes del Ministerio Público y de forma transparente para determinar la legalidad o ilegalidad de cualquier acción de un miembro policial sin importar su jerarquía, y de establecerse exceso, se proceda a apoderar al Ministerio Público del caso que se trate y éste a su vez apodera a los organismos de justicia para que determinen el grado de responsabilidad del agente involucrado. En ese sentido, señores comisionados y miembros de la sociedad civil, en ese video que se acaba de exhibir, que aunque esta es una audiencia temática, no para la presentación de casos, pero es bueno también mencionar a los señores representantes de la sociedad civil que ese caso está apoderado en la justicia de la República Dominicana actualmente. Y sometidos a la justicia los oficiales involucrados en ese hecho. Para el control de los actos de corrupción atribuidos a miembros policiales, la Policía Nacional cuenta con la Dirección Central de Asuntos Internos, más conocida como DICA, organismo que vela por la conducta moral de los agentes y oficiales policiales y sirve de receptáculo y procesamiento de las quejas ciudadanas sobre acciones cometidas o imputables a un agente policial que hayan perjudicado a particulares o corrompan la moral de la Policía Nacional. La actividad de la DICA ha producido la separación de miembros de la institución de diferentes jerarquías y consecuentemente contribuye a la necesaria y constante depuración que realiza como política permanente.
En el plan educativo, la Policía Nacional ha venido trabajando de manera acelerada en la formación de sus recursos humanos. Y para ello, precisamente, se ha creado el Instituto Especializado de Estudios Policiales y ESPON como órgano rector de la educación policial. Esta dirección, a su vez, está integrada por las entidades especializadas como lo son, y a continuación las listo brevemente, la Escuela de Seguridad Ciudadana, donde son formados los miembros policiales de nuevo ingreso, la Facultad de Grado Academia para Cadetes 2 de marzo, donde se forman los futuros oficiales que comandarán las fuerzas policiales, el Instituto Policial de Estudios Superiores para capacitar en los diferentes cursos en el ejercicio del mando y la gerencia policial, la Escuela de Investigaciones Criminales, donde se forman los agentes y oficiales para cumplir las tareas de investigación criminal bajo la dirección legal del Ministerio Público, el Instituto de Dignidad Humana, IDIH, donde se forma la policía sobre doctrina policial de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Para garantizar la protección de los derechos de los grupos considerados vulnerables, la Policía Nacional cuenta con varias dependencias compuestas por personal especializado para cumplir las tareas del área a que son destinados. En ese sentido, trabajan la Dirección de la Policía Escolar, la Dirección de la Policía para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección Especializada en Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar y otras instituciones. Es decir, que la Policía Nacional, siguiendo las políticas implementadas por el Estado Dominicano a través de su gobierno, trabaja de manera constante para implementar los planes de modernización y profesionalización institucionales, adecuando su doctrina a los principios internacionales sobre derechos humanos, utilizando métodos para obtener cada día una mejor selección del personal que requiere, llamando a concursos públicos, los cuales se realizan a través de los medios de comunicación para nuevos agentes y aspirantes a oficiales, capacitando tanto al personal de nuevo ingreso como a sus miembros activos mediante la implementación de programas actualizados de formación inicial y educación continuada, para lo cual cuenta con los organismos que precedentemente hemos citado. El Estado Dominicano, a través de sus instituciones, ha propiciado además que la carrera policial, estableciéndose métodos de ingreso, promoción, seguridad social y retiro, que han hecho del oficio de la policía dominicana una profesión promisoria y que asegura que los que a ella se dediquen tengan la seguridad laboral y estabilidad durante sus años de servicio. Por mandato de la Constitución del Estado, la Policía Nacional tiene como misión salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, perseguir e investigar las infracciones penales bajo la dirección legal de la autoridad competente y mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes. Para la consecución de estas obligaciones, la Policía Nacional cuenta con dependencias que requiere este mandato, y entre ellas citamos la Dirección Central de la Policía Preventiva, que a su vez está dividida en 13 direcciones regionales, que responden a la demanda de servicios de protección de demarcaciones geográficas del país. La Dirección Central de Investigaciones Criminales, que es una organización para investigar las infracciones penales bajo la dirección del Ministerio Público. La Dirección Central de Inteligencia Delictiva, la cual realiza inteligencia proactiva en procura de neutralizar a los grupos criminales que pueden atentar contra la seguridad de las personas y el desarrollo de las actividades productivas del país. Todo ciudadano tiene el derecho a sentirse seguro. El Estado, como máxima manifestación de la nación, es el responsable de brindarle seguridad a todos y cada uno de las instituciones y personas en la República Dominicana, y por eso se han creado toda esta cascada de instituciones. En el caso específico... Embajador, le recuerdo que estamos concluyendo. Si tiene algo específico, porque después todavía tiene otra ocasión para dar. Gracias por la observación. Vamos a tratar de sumarizar las conclusiones. Gracias. En el caso específico de la Policía Nacional,
operan la Inspectoría General y la Dirección Central de Asuntos Internos DICA, que sirven como mecanismo de control institucional proactivos y reactivos en procura de que los miembros policiales cumplan con su misión sin violentar a los ciudadanos apegados a la ética y la moral socialmente establecidos. El 26 de enero del 2010, la República Dominicana proclamó y puso en vigencia una nueva constitución política, la cual nos define como un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundada en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Quiero enfatizar que es una constitución garantista, la constitución más moderna hoy en día de América Latina. Y además, dentro de las reformas penales hay un nuevo Código de Procedimiento Penal, Código Penal, que precisamente protege los derechos de los ciudadanos, y se ha creado también un nuevo modelo penitenciario, que es un modelo hoy en América Latina y el Caribe. Quisiera pues que se me permita leer brevemente las conclusiones para terminar. Como toda actividad humana, la seguridad de las personas cada día puede ser mejorada si los organismos empeñados en esta alta responsabilidad así se lo proponen. La República Dominicana cada día se están dando pasos hacia adelante en la instauración de un verdadero Estado social y democrático de derecho. El Gobierno Nacional realiza ingentes esfuerzos para fortalecer día a día la paz y convivencia pacífica de sus ciudadanos mediante la toma de decisiones en materia de seguridad y de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Quiero enfatizar también que en ese contexto el gobierno actual dominicano otorgó el 4% del Producto Interno Bruto para destinarlo a la educación, la puesta en vigencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social, los programas de ayudas sociales del gobierno central mediante subsidios sociales y el programa Progresando con Solidaridad para personas de escasos ingresos, todos los cuales indudablemente producirán a corto plazo resultados positivos en materia de seguridad ciudadana y un mejoramiento de la calidad de vida de las personas, todo lo cual redundará en un Estado social democrático de derecho al que todos aspiramos. Finalmente, sí, República Dominicana están proscritas la tortura, la pena de muerte y otros tratos cuales, lo cual no es desconocido ni ignorado por nuestra Fuerza de Seguridad Pública, y en el caso específico de la Policía Nacional se educa en ese sentido, por lo que si de manera eventual se produjera alguna violación de esa naturaleza en contra de los ciudadanos, no es parte de la filosofía institucional y por tanto los responsables son sometidos ante los tribunales de justicia del país, garantizándoles ya en su condición de imputados sus derechos. Quiero darle las más expresivas gracias a los comisionados como a los representantes de la sociedad civil por permitirnos hacer esta presentación en nombre precisamente de nuestras autoridades. Le agradezco mucho, señor embajador, por la información que espero nos acerque y cualquier otra información que usted quiera agregar. Sí. Aquí en esta audiencia estamos para hacer un diálogo y me gustaría ahora dar la palabra a mis colegas y a mí para hacer unos comentarios y después poder continuar con el diálogo. ¿Quieres comenzar, Felipe González? Muchas gracias. Bueno, le agradezco a los peticionarios y al Estado por sus presentaciones. Me quería referir a la cuestión de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y en relación con el video que se nos exhibió aquí. Quisiera saber si el Estado está emprendiendo algún tipo de iniciativa sistemática para confrontar esta situación. Entiendo que las cifras que se han proporcionado no se refieren solo a las que ha presentado Amnistía Internacional, sino la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces quisiera saber qué tipo de iniciativa emprendería el Estado a este respecto. Gracias. Comisionado Rodríguez. También quiero empezar dando las gracias a las organizaciones de la sociedad civil y al Estado sobre la información que nos han presentado en torno a un problema muy grave que es común
a distintos estados de la región, que es el problema de la seguridad ciudadana, que como todos sabemos obedece a múltiples causas. Sin embargo, el deber de los estados es implementar políticas públicas integrales para hacer frente a los problemas de la seguridad ciudadana. Y si bien es cierto, los estados de la región han avanzado, han tenido grandes avances en la lucha contra el crimen organizado y en elevar los estándares de respeto a los derechos humanos, también es cierto que todavía hay muchos desafíos. Y en este caso, concretamente en lo que se refiere a la presente audiencia, el punto que más preocupa es el relacionado con el exceso del uso de la fuerza y los abusos y la arbitrariedad de los agentes de la Policía Nacional en el cumplimiento de sus tareas. En ese orden de ideas, yo quisiera pedirle al Estado que nos amplíe la información, puede ser remitiéndonos posteriormente la información, porque se trata de un tema complejo, que nos amplíe la información en relación con las políticas y las medidas adelantadas por el Estado para impulsar que se investiguen, se juzguen y se castiguen los abusos que eventualmente puedan cometer los agentes de la policía en ejercicio de sus tareas. Acá en la presentación que hizo el Estado se refirió a esos esfuerzos, pero sería importante recibir información sobre los esfuerzos en ese sentido. Y también me parece que es muy importante también recibir información sobre las iniciativas que está adelantando el Estado conforme a lo que ha anunciado el gobierno nacional en orden a reformar la policía para que sea una policía más profesional, en donde se apliquen estrictos criterios de selección, que haya capacitación, que haya una carrera policial, que exista un régimen adecuado de remuneración y de seguridad social, que exista un régimen disciplinario. Todo eso hace parte o es un factor muy importante para contribuir en el mejoramiento de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, sería importante que nos hicieran llegar la información a ese respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisionado. Como relatora de República Dominicana, me gustaría agradecer tanto a la sociedad civil como a los representantes del Estado, pero quisiera decir que la ausencia de autoridades de República Dominicana que trabajan directamente sobre el tema repercute sobre la efectividad de la audiencia. Si pudiera, señor embajador, para una próxima audiencia agotar todos los esfuerzos para que realmente aquí se pueda establecer un diálogo concreto sobre lo que las dificultades en este momento en la implementación de las políticas que manejan este tema. Por supuesto que la inseguridad ciudadana es algo creciente en distintos países de la región, pero aquí estamos hablando de la violencia ejercida por una institución del Estado, por los abusos cometidos por autoridades que están encargadas de hacer cumplir las leyes y por la inacción de las autoridades estatales, incluso la aquiescencia frente a estos hechos de violación. Y nos referimos a homicidios ilegítimos, a ejecuciones extrajudiciales, a torturas, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios. Nos preocupa la falta de designación del defensor del pueblo.
que en algunos países nos dicen es por falta de recursos, pero en República Dominicana incluso tienen una asignación para la Defensoría del Pueblo. Es decir, que es una voluntad política la que está faltando para crear una institución que realmente va a colaborar con las intenciones de este nuevo gobierno que realmente está dando mucha esperanza a la población de República Dominicana, a las instituciones nacionales y también a las internacionales. Hay mucha expectativa en relación a este nuevo gobierno, más aún después de su informe. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana nos alienta, pero ningún plan nacional puede ser efectivo si la sociedad a quien va dirigido ese plan no participa en dicho plan, y están reclamando desde la organización, desde las organizaciones de la sociedad civil, participar y así asegurar el éxito de dicho plan. Le pediría, señor embajador, todo lo que usted nos pueda agregar de información para que desde la comisión pudiéramos seguir este tema y de esa manera colaborar con el Estado de República Dominicana para superar estos problemas. ¿Quieres hacer algo más? No. Si la sociedad civil tiene alguna intervención todavía, con esto vamos a concluir. Solo agregar algunos componentes que efectivamente el Estado Dominicano, a través del Presidente de la República, ha anunciado la configuración y la implementación de un Plan Nacional de Seguridad Democrática, dentro del cual nosotros hemos evaluado la pertinencia de una transformación de la policía a fin de adaptarla al sistema, al Estado social y democrático de derecho, que es el tránsito hacia donde nos lleva la Constitución, en que la dignidad humana es el centro de la misma. Y dentro de ese plan, pues el Presidente de la República, insistimos, porque son tres poderes del Estado y este es un tema con el Estado Dominicano, pues ha hecho esos anuncios, incluso ha pedido al Congreso que suspendan, y suspendió el Congreso, una propuesta de reforma de la ley de policía, la ley orgánica que manda la Constitución, para adaptarla, porque no se ajustaba a la misma, y el presidente ha dicho que tiene una propuesta, pero el tema sensible es precisamente que la sociedad civil no ha participado en esa confección. Y por una parte, el tema de la violencia policial, evidentemente nosotros tenemos datos desde 1997, que es creciente, en diferentes gestiones de jefe de policía, creciente. En las últimas 3 gestiones, en la anterior tuvo 640 personas muertas en intercambios de disparos, que son realmente ejecuciones extrajudiciales. En la anterior 813, eso da varios años. Y en la actual lleva 1068 personas en esa condición. Es decir, que no es un tema del jefe de la policía de turno, ni es un jefe de un policía en particular, sino un tema estructural, institucional, que independientemente de que efectivamente hay esas escuelas de educación académica de los policías que ya existen, pero no hay escuelas de formación del policía hacia este nuevo sistema democrático que es por el que aboga la República Dominicana. Eso es el componente principal. Tenemos un Código Procesal Penal moderno desde el 2004, sin embargo, si uno revisa los datos estadísticos, se da cuenta de que el sistema penal está colapsando, porque el Estado no tiene una política pública para las garantías, que es a donde manda esta Constitución. De todas maneras, lo importante de esto es que finalmente estamos dialogando con el Estado y ese es el propósito. Ojalá de aquí podamos llevarnos ya en la expectativa de podernos encontrar con el Estado allá, con los actores directos de estos temas, incluyendo al Presidente de la República, que con mucha gentileza recibió una comisión de Amnistía Internacional recientemente para tratar estos temas, pues para nosotros integrarnos en ayuda con el Estado, que al final de la historia es lo que todos aspiramos, porque somos ciudadanos dominicanos y dominicanas, tanto las personas que constituyen el Estado hoy, como nosotros que representamos a la sociedad civil. Muchísimas gracias a la sociedad civil. Embajador, ¿quisiera decir unas palabras? Sí, en primer lugar expresarles que, como es normal en estos casos, pues nosotros, en nombre del gobierno dominicano, por supuesto que haremos llegar a la comisión
un documento ampliatorio de este documento al que le hemos dado lectura en el día de hoy, recogiendo muchas de las observaciones que han hecho los comisionados en relación precisamente con esta audiencia temática. Pero quisiera puntualizar en relación con las observaciones que han hecho dos de los comisionados, como la propia sociedad civil, que como ustedes lo saben, el presente gobierno asumió sus funciones el 16 de agosto del pasado año. Y el actual presidente de la República lo ha puntualizado y lo ha reiterado, está envuelto en un proceso precisamente de lo que va a ser, tanto por el lado precisamente del plan de seguridad democrática que está anunciado para eventualmente en los próximos días ser presentado al país por parte del presidente de la República, como también las iniciativas que venían cursando en el Congreso Nacional de la nueva ley para reformar todo el estatuto de la Policía Nacional. Y en ese sentido, independientemente de los esfuerzos que han venido realizando las autoridades actuales y aún las pasadas autoridades, en República Dominicana se está dando el mismo proceso que se ha dado en otros países de América Latina y del Caribe en relación con las situaciones que atentan contra la seguridad y los derechos humanos de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el ejemplo de un país del Cono Sur, donde en un solo año ocurrieron 50.000 asesinatos, y que hoy tiene uno de los programas más exitosos en materia del combate al delito y al crimen, hasta las iniciativas que se han tomado en Colombia, en México, países de Centroamérica, y los esfuerzos que están haciendo nuestras autoridades para enfrentar precisamente esta agresión que estamos sufriendo, donde hay una causa que ha potencializado todos los delitos y crímenes que desgraciadamente ocurren en nuestros países, y es el narcotráfico, que lo repito, ha maximizado y potencializado tristemente porque ha penetrado en los grupos más vulnerables de nuestras sociedades. E independientemente de estos esfuerzos institucionales que hemos recogido en este documento, y muy especialmente todas esas iniciativas, yendo a una nueva constitución garantista, al nuevo Código de Procedimiento Criminal, donde se presume que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, los sometimientos que se han hecho en todos y cada uno de esos casos de violaciones, en el caso de las fuerzas policiales precisamente a la justicia, hay un proceso de reforma que está en marcha, conjuntamente con una serie de medidas que se han tenido que adoptar también de seguridad, que desbordan el tema de esta audiencia temática. Porque el gobierno dominicano, frente a esa agresión del narcotráfico internacional, se ha visto obligado a adquirir una flotilla de aviones en Brasil, a crear un cuerpo de seguridad fronteriza para poder enfrentar los temas relacionados con estos temas, un cuerpo de seguridad marítima, igualmente en los aeropuertos internacionales. O sea, hay todo un conjunto de reformas y nosotros en un documento ampliatorio vamos a poder extendernos y explicar todas estas iniciativas que se están tomando. Pero sí quiero, señores comisionados y señora Presidenta, enfatizar un punto. En los países donde se están enfrentando esa situación que ha afectado la seguridad de ciudadanas y ciudadanos, no solo los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, la sociedad civil ha jugado un papel muy importante. Y yo espero que cuando esas iniciativas que va a tomar el Poder Ejecutivo de someter ese proyecto de ley de seguridad ciudadana al Congreso Nacional, que ahí la sociedad civil en esas vistas públicas y eventualmente en otros escenarios tenga una participación muy importante, porque sin el apoyo de la ciudadanía y la colaboración de la sociedad civil también, sería una cuesta muy empinada también enfrentar la coyuntura que todos estamos enfrentando. Y en ese sentido, pues, nosotros esperamos, por supuesto, la colaboración de la Comisión, de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en los temas de seguridad y, sobre todo,
en estos temas policiales también. Así es que quiero darle las gracias más expresivas, señora Presidenta y comisionado, como a la sociedad civil por su presencia y entender que todos estamos en el mismo lado en esta lucha. Así es que muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor embajador. Les pido disculpas cuando a veces interrumpo o apuro, pero es porque tenemos otro tema también tan importante como este y no podemos quitarles tiempo. Pero gracias, señor embajador, tomamos la palabra, la comisión está a disposición. De hecho, la comisión le gustaría mucho hacer una visita a República Dominicana, de lo cual podemos hablar en otro momento, pero también agradecer a la sociedad civil que efectivamente quiere participar dentro de todo lo posible con este nuevo gobierno en estas nuevas políticas. Muchas gracias a todos. Nos quedamos aquí mismo.